Este año que comienza, yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Sabemos que Cristo viene y creo que es algo en lo que nosotros nos tenemos que centrar. Amén. En estar preparándonos para este tiempo. Gloria al Señor. Voy a ponerme el tiempo. Aquí. Gloria al Señor. Pues ya estamos culminando con este mes, pero no quiero que pensemos que cada vez ustedes saben que solemos tener un tema de predicación, pero no es que, bueno, sea para ese mes y ya está, sino que cuando nosotros estamos con la palabra declarada cada mes, es como una puerta que le estamos abriendo para que ustedes se enriquezcan más. Amén. Realmente no cesamos de hablar, no se deja de aprender, y es algo que nosotros les queremos estar animando a que ustedes estén buscando el rostro del Señor, amén, y poder estar pues pasando ese tiempo con Él, aprendiendo. Yo no sé cuántos de ustedes quieren aprender, pero realmente yo lo que sí quiero y anhelo realmente es buscar el rostro de Dios y saber qué es lo que a Él le agrada, cómo le agrada a Él lo que tengamos que hacer. Y una de las palabras que el Señor puso pues para este mes es que tengamos nuestro corazón conforme al corazón de Dios, agradando el corazón de Dios. Entonces, para yo saber qué le agrada, yo no sé ustedes, yo supongo que los que ya están casados en su momento, cuando conocieron a quien es su cónyuge, yo supongo, pienso yo que, porque así lo hice de esa manera, es que tú buscas qué es lo que quiere, qué es lo que le agrada, para tú hacerlo lo mejor posible, ¿o no? Yo creo que es algo que nosotros entendemos en lo natural y lo tenemos que trasladar a lo espiritual. ¿Qué es lo que a Papito Dios le gusta? Señor, ¿a ti qué te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo le haga las cosas? Y yo creo que eso es nuestra guía, eso es nuestra seña de decir, si Él es mi Padre, yo necesito saber qué es lo que a Papito le gusta, cómo le gusta, y así poder hacer las cosas. Amén. Entonces yo quería dejarles como ejemplo a hombres que están en la palabra. Yo sé que hay muchos más, solamente puse 10, pero realmente yo me puse ahí a analizar. No puse ninguna mujer, pero se entiende que también hay mujeres en la palabra que hicieron las cosas agradables para el Señor. Pero en este caso yo puse estos varones, hombres que agradaron a Dios por su fe. Y en este tiempo yo quiero traerles esta palabra, que la fe sea activada con el objetivo de que el Señor se agrade de lo que nosotros hagamos. Amén. Entonces vamos a estar viendo estos varones y vamos a estar viéndolos como ejemplo para seguir. Amén. En Hebreos 11:6 vamos a ir directamente a la palabra. Y con base a este versículo es que se desarrolló todo este estudio del día de hoy. En Hebreos 11:6 dice la palabra del Señor: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Amén. No sé, yo leía esto, leía la primera parte del versículo que dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Yo no puedo darle a Él lo que a Él le gusta, como a Él le gusta, si yo no creo que Él esté ahí. Yo creo que es una base para nosotros. Y yo recuerdo cuando estaba viendo eso, una enseñanza que el Señor puso en mi corazón hace tiempo, que no era lo mismo saber que Dios existe a creer en Él, a creer sus promesas, a creer que Él obra a favor nuestro, a creer que Él nos ama sobre todas las cosas. No es igual, porque creer en su existencia, algunos lo creen y son ateos. O sea, dicen, bueno, sí hay algo que está por ahí, pero ya está, llámelo Dios, llámelo no sé qué, y le ponen 1000 nombres. Pero si nosotros somos hijos de Dios y creemos en su existencia, tenemos que tener la fe y la certeza
de que Él está ahí. Entonces, si yo creo en Él, yo tengo que buscar la forma de agradarle. Y todo lo hacemos por fe. Amén. Entonces, para comenzar, pues el padre de la fe, Abraham. Fe y obediencia. Este era su seña. O sea, ¿qué es lo que este varón nos dejó a nosotros como marca para nosotros decir, yo voy a agradarle a Dios, así como Abraham le agradó? Es tener nuestra fe y ser obedientes a lo que el Señor nos puede dar. O sea, imagínense, hermano, una promesa de que, me gustó mucho esa imagen, de él mirando esas estrellas infinitas en cantidad, en número, decir, es que es imposible poderlas contar. Y ya siendo de avanzada edad, ustedes conocen toda la historia. Pero si nosotros nos paramos a pensar en eso, ¿cuántas veces el Señor no nos ha pedido a nosotros de hacer algo? Y nosotros no hemos sido pacientes para obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Mira, hermano, cuando el Señor dice que quiere algo para bendecirnos a nosotros y quiere algo de nosotros a cambio, no tardemos en dárselo. El creer y el obedecer en esa palabra. Hermanos, imagínense, ese hombre anciano, su esposa también anciana, y que le diga, ustedes van a tener un hijo. Ella se rió porque es de lógica. Tú dices, es que es imposible. Pero es que nosotros tenemos al Dios de lo imposible. Entonces nosotros vemos en este varón la enseñanza que Él nos dejó a nosotros, es que creamos en el Dios de lo imposible. Obedécele, no lo cuestiones, no preguntes cómo va a suceder tal cosa, no digas, Dios es sobre todas las cosas. Amén. No, el Señor no razona como nosotros en nuestra carnalidad. Así que, ¿cómo le podemos agradar al Señor? Tener fe, pero ser obedientes. Amén. Romanos 4:17 dice la palabra del Señor, así está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Hermano, eso es glorioso. Para mí, cuando yo leía esta porción, yo decía, es que este varón tenía la certeza tan clara de que el Señor realmente le iba a dar la promesa. O sea, no sé cómo explicarlo, no sé cómo trasladarles lo que yo siento de la enseñanza que este varón nos dejó. Porque si el Señor lo deja escrito en su palabra es para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Ejemplo de que a pesar de ser carnal, natural, a pesar de tener pecados naturales y haber cometido tantos errores, porque a lo largo de la palabra también muestra cuáles fueron los fallos de Abraham, pero aún así, el creer en el Señor sobre todas las cosas, eso es lo que nosotros tenemos que coger como enseñanza. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, no importa tu pecado, importa la fe que tú tienes en Dios. Sí, hermano, mire, si ustedes creen en Él, ¿sabes qué es lo lindo? Que ustedes pueden venir y decir, Señor, yo no soy digno, pero tú moriste en la cruz por mí. Tú me hiciste digno, tú me hiciste digna. Padre, perdóname. ¿Ustedes qué piensan? No, yo te prometí esto y como te portaste así de mal, yo ya no te lo doy. ¿Ustedes ven a Dios de esa manera, hermano? No. ¿Tú sabes de fallos que cometió Abraham? Y aún así el Señor le hizo una gran promesa que se cumplió. Amén. En Hebreo 11:8 dice, por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Vete de tu tierra, de tu parentela, coge tu mujer, coge tus cosas y vete. Sí, Señor. ¿Cómo? Tú en la lógica, ¿qué dirías? Bueno, Señor, si yo voy a ir a otro lugar, yo tendré primero que encontrar a alguien a donde yo vaya a llegar.
¿Cómo voy a llegar hasta allí? El medio de transporte, si tiene aire acondicionado, si voy cómodo, si tengo donde dormir, si voy a estar resguardado de la lluvia, si voy... Hermana, aire acondicionado habrán en aquel tiempo, imagínense, en pleno desierto con todo el calor. No, hermano. Si el Señor te dice, hazlo, porque eso es la obediencia. No es cuestionar y intentar buscar en tu lógica. ¿Cómo voy a alcanzar eso? No sé, el Señor sabrá. Yo se los he contado algunas veces, cuando yo me vine de Colombia para acá, me vine al año siguiente cuando ya tenía mis papeles, tenía que regresar de nuevo a Colombia porque yo tenía que ir al consulado para que me enseñaran el visado. Ahora, en ese regreso, yo tenía el dinero para el boleto de regreso, pero más sin embargo a mí me decían que yo tenía que pagar unas tasas y cosas que hay que estar pagando de seguros y demás en el aeropuerto. Y yo recuerdo de yo estar muy nerviosa porque yo dejé a Valentina aquí. Y yo estaba allí y yo tengo que regresar. Mi hija está allí en un país extraño, está sola. Necesito regresar. Y yo recuerdo que en la iglesia donde me congregaba con mi hermana, que allí es donde yo recibí al Señor en ese viaje, el Señor tenía un plan y un propósito. Yo viajé y ahí recibí al Señor en mi vida. Y yo recuerdo que en ese tiempo estábamos en la iglesia, estábamos orando, estábamos todos reunidos y yo recuerdo que alguien llamó a la puerta preguntando por mí. Yo no conocía a ese hombre de absolutamente nada en mi vida, jamás lo había visto. Y entonces ese hombre llamó a la puerta preguntando por mí, me entregó un sobre y me dice, ese es el dinero que tú necesitas para el viaje que te tienes que ir. Y todos estaban, gloria a Dios, todos los hermanos, los pastores, estaban todos, yo no me lo podía creer. Yo, nuevita, recién convertida, hermano, llevaba días de convertida, no llevaba más. Y recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, preguntamos cuánto había que pagar, es tanto, el tanto era el dinero que estaba en el sobre. Era impresionante, hermano. De repente me dicen, bueno, ahora tienes que pagar otra cosa más. Y me dice mi hermana, y dice, lo que tenías que pagar es lo que está ahí. Eso de más, olvídate de ese dinero que te han dicho después de que lo hayas pagado. Entonces yo me subí al avión, yo llegué, hermano, llegué a Madrid, ahora de Madrid yo no sabía cómo llegar a Jaén. Igual, busqué una iglesia, me acerqué, estamos allí con unos hermanos que yo no conozco tampoco de nada, en mi vida los volví a ver. Y de Jaén, de Madrid llegué a Jaén donde estaba mi hija. Hermano, no nos sorprendamos de cuando Dios abre esas puertas. Si el Señor tiene un plan y un propósito en tu vida, sé obediente. No hay más, no es más. Fíjate, Abraham dice que él salió, dice, por la fe Abraham obedeció la orden. Dijo, sí, Señor, que Dios le había dado a ir a una tierra que iba a recibir como herencia. Hermano, cuando tú recibes una herencia normalmente es porque es de parte de alguien, un familiar que ha fallecido y entonces te dieron una herencia, algo que alguien te da. Pero el Señor le estaba haciendo una promesa a él, te voy a dar una tierra para ti. ¿Cómo? Él ni lo dudó, él cogió y se fue y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. No se puso a decir, bueno, pero el terreno que me vas a dar es árido o es fértil. La temperatura que hay allí, qué tipo de plantación voy a poder tener allí para poder tener mi sustento. Mi ganado va a estar allí perfecto porque no cuestionó ni preguntó nada. Era un empresario este hombre, porque sabía confiar en Dios. ¿Ustedes saben confiar en Dios? Amén. Ese es el ejemplo de un hombre que le agradó el corazón de Dios por fe. Amén. Moisés, confianza en la provisión de Dios. Ustedes saben también toda la historia de este varón, nacido en el pueblo de Dios, su vida estaba en peligro, guardado siendo niño. A la final fue a dar a la casa de donde habían dado el mandato para matarlo, pero ahí fue rescatado. Mira, hermano,
Yo sé que algunas veces nosotros pensamos que la bendición para nosotros solamente va a poder llegar a través de un cristiano. Pero déjame decirte que algunas veces el Señor lo ha dejado en la palabra tantas veces escrito, de cómo la bendición para el pueblo de Dios ha venido a través de uno de fuera. El Señor lo preparó para que te bendijera. Sin ir más lejos, cuando la reina Esther le dijo a su esposo, el rey Asuero, él no era del pueblo de Dios, pero él dio la orden para que el pueblo de Dios se pudiera defender, hermanos. Es que no puede ser. En la lógica de nosotros es como, pero si tú diste el mandato para que los mataran, pero entonces también contraataco ese mandato y digo, pues ellos que se puedan defender. Hermano, nosotros no podemos cuestionar cuáles son las formas o los métodos o cómo el Señor va a hacerlo. Cómo el Señor nos va a bendecir, no lo cuestionemos. Agrademos su corazón siendo obediente. Ese hombre fue salvado, su vida fue rescatada bajo el techo de la misma persona que tenía la orden para matar a todos los niños. Hermanos, es que no tiene lógica humana. Pero es que para eso el Señor no funciona con nuestra lógica. Y eso a mí, hermano, me hace muy feliz. A mí eso me da alegría. Y digo, la forma en la que trabaja el Señor es tan sorprendente. Amén. Deuteronomio 34, del 5 al 7. Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Siempre, hermano. Amén. Verso 6. Moisés murió en Moab frente a Bet-peor y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. Cuando murió tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Hermano, tener claro quién es. No sé si ustedes tienen la vista clara, no hablo de la vista natural, porque la vista natural, hermano, conforme uno va pasando el tiempo, pues va variando, ¿sabes? Pero en lo espiritual, ¿tenemos la vista clara? Ahí es donde tenemos que tener la vista clara. Como nos estaba enseñando el pastor sobre Samuel cuando el Señor le dijo que no estés mirando la apariencia. Porque en lo natural nosotros miramos y decimos, wow, ese sí es un hombre de Dios, esa sí es una mujer de Dios, pero ¿y tú conoces su corazón? No. No, porque lo mismo tiene mucha forma de hablar, tiene mucha forma de expresarse. No quiere decir que sea perfecto delante de Dios, quiere decir que es un ser humano como usted y como yo, que comete errores, que tiene fallos, que tiene 1000 imperfecciones, pero aún así el Señor lo que busca es el corazón. Amén. Tenemos que ver como Él ve. Me gusta cuando dice en el verso 5 que Moisés estuvo siempre al servicio de Dios. Siempre, desde el momento en que fue llamado. Siempre. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta estar al servicio del Señor. Nuestro cuerpo natural se cansa, se fatiga. Es normal, es lógico. Pero en el espíritu, hermano, tenemos tantas ganas de servirle al Señor, que ahí es donde empezamos a cambiar, decir, es que esto tengo que cambiarlo porque al Señor no le gusta. Esto tengo que modificarlo porque al Señor no le agrada. Este hombre arriesgó su vida, arriesgó todo. Ustedes saben la inseguridad que él tenía, porque dice la palabra que él era tartamudo, él era torpe de hablar. Entonces imagínate, de repente el Señor le dice, ve y preséntate delante del faraón. Pero Señor, si yo no tengo palabras para dar, porque ustedes pueden decir, bueno, yo no soy tartamudo, no soy torpe a la hora de hablar, pero es que ustedes se pueden imaginar, cuando uno se presenta delante de una persona que tiene un nivel académico alto, que tiene estudios, me refiero. Cuando yo me presento delante de una persona que tiene estudios, algunas veces yo digo que este es universitario nivel top. Y entonces ¿yo qué voy a hablar? No importa. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dice la palabra, que Él a nosotros nos darán las palabras para dar.
No es necesario que nosotros empecemos a utilizar, ser muy elocuentes a la hora de hablar, aquí utilizar unas palabras muy técnicas para dar. No importa. En la forma en que nosotros hablemos, así el Señor nos va a usar. Porque nosotros vemos a la luz de la palabra todo el tipo de hombres de Dios que el Señor escogió. Y entre todos los que Él estaba escogiendo había un Pedro, que era pescador, que era un hombre inculto, sin estudios. Pero más sin embargo, cuando Él se levantó a hablar, ¿cuántos se convirtieron, hermano? ¿Recuerdan? Lo pone en el libro de Hechos. Vamos a que pone la cifra exacta. 3,000 a 4,000. Eso está en el libro de Hechos 2, si no recuerdo mal. En el primer discurso, en el segundo discurso también hubo una gran cantidad de... También. Amén. Y todo fue con un hombre, si lo encuentran, lo leen, por favor. Un hombre que no tenía estudios. Pero más sin embargo es que no se trata de el nivel académico. A ver, no me entiendan mal los niños. No estoy diciendo que no estudien, claro que sí, que tienen que estudiar. Pero yo me refiero a que el Señor nos va a utilizar, sea como sea nosotros, hermanos. Este hombre era obediente. Era un Moisés que él decía, es que soy torpe al hablar, no importa. Tú sigue el camino, yo te voy a dar las palabras. Tu hermano va a ser el que va a hablar a través de ti, no importa. Pero el mensaje tú lo vas a llevar, porque eres tú el que tienes que llevar el mensaje. Amén. ¿Lo tiene alguno por ahí? Y Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas en el capítulo 2. Amén. Hermano, una persona sin estudios fue capaz de hablar un mensaje tan clarísimo que lo pudieron recibir. Por eso les repito, no se trata de que nosotros tengamos aquí una palabra, hermano. Si alguien puede venir y hablarnos y quizás darnos una palabra demasiado densa, que tú no la logres comprender, ¿de qué sirve? El Señor nos pone a cada uno en el lugar que corresponde. Amén. Vamos a ir siguiendo porque se me echa el tiempo encima. Noé, obediencia y fidelidad. Hermano, esto es locura. Esto es locura. Va a caer agua del cielo. Nunca había caído. Sí, Señor. Vas a hacer el barco, lo vas a hacer de estas medidas y vas a meter a todos los animales. Sí, Señor. Ya está. No es más. No necesitas más. Sé obediente. Mira, hermano, yo no sé ustedes. Yo la palabra esta la bautizaría como sujétate a las locuras de Dios. Son locura. Para el humano son locura. Pero para Dios no lo es. Amén. Dios es un Dios de lo imposible, hermano. Amén. Hebreos 11, verso 7. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar, respecto a la advertencia de Dios, y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Yo no sé si ustedes quieren recibir las bendiciones, pero si ustedes agradan a Dios en obediencia, les puedo asegurar, porque Dios no miente ni engaña, vas a recibir la bendición. Amén. Esto es locura, hermano. Le llamaban loco. Le decían, está loco. Ay, no le importó. Pero ¿sabes qué es más lindo? Que su familia creyó en él. Porque la palabra no fue para ellos, fue para él. Y ellos entraron también. Qué lindo, hermano. Que tu familia sea salva por tu fe. Porque tú estás tan extremadamente seguro
de quién es Dios para tu vida, ellos ven que tú amas a Dios sobre todas las cosas, que dicen, voy con Él. A donde Él vaya voy a ir. Como dijo Ruth con Noemi, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Pues así, que tu familia diga, tu locura es mi locura, yo te sigo, a donde tú vayas yo voy. Amén. Y que tú digas, vas a ser salvo juntamente conmigo. Amén. Solo tenemos que creer, hermano. En el arca voy a entrar yo y mi casa, como decía Josué. Amén. Josué. Liderazgo y obediencia. Hermanos, si se dan cuenta todos estos, obedecer, 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 obedecer. Obedecer las locuras de Dios. Por eso digo, créele a Dios, no le busques la lógica natural a nada. Créele al Señor. Números 27, 18 hasta el 21. Entonces Dios le ordenó a Moisés, llama a Josué, que es un hombre valiente, y me obedece. Fíjate cómo era el corazón, que el Señor ya lo conocía. Qué lindo que el Señor diga, llámame a este hermano, porque su corazón yo lo conozco. Él es valiente y me obedece. El Señor da testimonio de tu vida. Nadie tiene que decirte a ti, eres un buen hombre de Dios, eres una buena mujer. Que Dios te lo diga, hermano. Que Dios reconozca quién eres tú. Amén. Verso 19. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. Y en presencia de ellos, pon tus manos sobre su cabeza. Y allí le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Ordénale a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Hermano, ustedes saben que últimamente pues hemos tenido noticias poco tristes en el sentido de que esas personas ya no las vayamos a ver, pero gozosos saber que ya están en la presencia del Señor. Hace poco, pues lo hemos dicho, el pastor Dani de Fuengirola, muy amigo de nosotros, de la congregación también, partió a la presencia del Señor de una forma repentina y también de una forma repentina ha fallecido hace un par de días o así, una pastora del Ministerio Ebenezer de la ciudad de Segovia. Entonces, de esas formas repentinas, una de las cosas que nuestro apóstol nos ha dejado es que el que vaya a ser el sucesor, tenemos que tener claro quién va a ser. Una de las cosas que nuestro apóstol nos ha dejado es hacer un orden de si llega a pasar algo, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a pasar con la iglesia. Testamento pastoral se llama eso. Entonces, en las escuelas de pastores, el apóstol ya lo ha repetido varias veces. Y esto es la base a eso. Porque ustedes pueden decir, no, pero esto cómo va a ser, cómo se va a decir. El Señor le dijo a él, este varón es quien va a hacer si tú no estás. Cuando tú ya no estés, alguien tiene que dirigir el pueblo. Pues yo he escogido que sea este varón. Así es como funciona, hermano. Amén. Nosotros sabemos, por ejemplo, nuestro apóstol nos ha enseñado cuando estaba el apóstol Otoniel, en el conjunto de ministros, lo expuso, que quien iba a ser su sucesor después de él, iba a ser el apóstol Sergio, que es hasta el día de hoy. Entonces, ellos tienen claro todo eso. Pero yo no quiero que nosotros lo veamos como que es, bueno, yo me voy a poner aquí, pito, pito, gorgorito, ¿a quién voy a escoger? No. Es bajo la unción y la dirección del Señor. Y esta es la base para esa enseñanza. Porque el Señor no va a escoger para dirigir a su pueblo, a cualquiera. Hay ciertas normas que el Señor quiere y escoge y señala de cada persona, y eso es lo que a Él le agrada. Amén.
Entonces, por eso cuando aquí le estaba diciendo el Señor a Moisés, llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece, llévalo ante el sacerdote y ante todo el pueblo, o sea, es algo público. Y en presencia de ellos pon la mano sobre la cabeza y así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Porque ya estaba aconteciendo la partida de Moisés. ¿Amén? Entonces, esto es una orden de parte del Señor. Eso es ser obedientes. Hermanos, si somos agradables para el Señor nos va a escoger a nosotros. Amén. Job, ya estamos con el tiempo encima, voy a intentar darlo el estudio este. Era perseverante en medio de la prueba. Ustedes conocen la historia de este varón. Job 1:1. Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, y siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo, y se llamaba Job. Un hombre que buscaba agradar el corazón de Dios y que a pesar de tantas pruebas, fíjate que en mitad de la prueba nosotros vemos cómo él aprendió tantas cosas. No negó a Dios, porque es verdad que su esposa le decía, niega a tu Dios y muérete. Dice, maldice a tu Dios, realmente lo que decía, y muérete. O sea, son palabras muy fuertes. Se supone que la esposa está para apoyar. Pero también hay que entenderla a ella, el sufrimiento de ella, perdió todos sus hijos, perdió absolutamente todo. O sea, cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero en este sentido, vemos cómo este varón aprendió, porque dice que él vivía, ¿no? En ese momento, él era puntual con sus ofrendas, puntual con sus diezmos, en buscar de Dios todos los días, buscar el rostro del Señor, él no cesaba, él no dejaba. ¿Y qué es lo que sucedió? Que más adelante, en el transcurso del libro, hay una parte donde él dice, de oídas te había oído. O sea, él le servía a Dios por lo que él había escuchado de Dios. Dice, pero ahora mis ojos te ven, pero ahora yo sé quién eres tú. Entonces, no es lo mismo estar en la iglesia simplemente por estar, porque me gusta, porque hermano, yo lo he contado muchas veces. Cuando yo vine la primera vez a la iglesia, a mí me gustaba la alabanza y por eso es que yo estaba en la iglesia. Porque me gustaba la alabanza y cuando terminaba la alabanza con los jóvenes nos íbamos a tomar algo, a comernos unas pizzas, unas hamburguesas o lo que sea y compartir ese tiempo en comunión. Eso me gustaba. Pero cuando yo viajé de nuevo a Colombia, allí yo recibí al Señor y ahí entendí esa porción de la palabra cuando dice, de oído te había oído. Porque yo en la iglesia cantaba las alabanzas, danzaba, yo adoraba, escuchaba la prédica y me acuerdo de que predicaban porque obviamente no estaba entregada. Pero más sin embargo, cuando yo fui allí, yo escuché la palabra y la recibí porque no se me va a olvidar el mensaje que era de ese día, que era de Tomás. Y no se me va a olvidar jamás esa prédica. Y yo grabó tan fuerte mi corazón que le entregué mi vida al Señor. Entonces yo entendí la diferencia de que de oídas te había oído, pero ahora yo sé quién eres tú. Esa palabra se hizo rema en mi vida, hermano. No es lo mismo que te he escuchado, que sé quién eres, que bueno, no. Este hombre era un hombre que dice que mira que siempre obedecía a Dios en todo. O sea, a él le gustaba honrar a Dios. Él buscaba agradar el corazón de Dios, pero a su manera natural. Entonces, cuando él entendió que no era lo natural, sino lo espiritual, ahí fue el cambio en él. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Amén. Creo que solo voy a dar el rey David y lo dejamos aquí. Hay algunos más, pero ya el tiempo se ha echado encima. David, arrepentimiento y obediencia, hermano. Nosotros a la luz de la palabra vemos todos los fallos de David. Y yo digo, madre mía, ¿cómo puede ser que el Señor diga que David era el que tenía el corazón conforme a lo que el Señor quiere, conforme al corazón de Dios?
teniendo tantos fallos? Porque no se trata de cómo nosotros lo veamos, sino como Dios lo ve. ¿Y saben qué es lo que tenía David? Que sabía arrepentirse, sabía reconocer el fallo. Hermano, ¿sabes qué es lo que sucede algunas veces? No reconocemos nuestros fallos. Y si no reconocemos nuestros fallos, nunca va a haber un arrepentimiento genuino. Y si no hay un arrepentimiento genuino, nunca vamos a agradar el corazón de Dios. Hechos 13:22. Después, él tomó y les estableció por rey a David, de quien testificó diciendo: he encontrado a David, hijo de Isaí, un varón de acuerdo a mi corazón, y él pondrá por obra todos mis deseos. Y yo decía, con todos los fallos que tenía, pero tenía el corazón conforme al tuyo. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para yo decir, Señor, no soy digno? Señor, no soy digna, si tú me has hecho digno. ¿Qué enseñanza nos dejó este varón? Aprende a reconocer el fallo. No, es que yo hice esto, pero por esto. Es que me hicieron y entonces por eso. Hermano, perdón, no es que no me importe su historia. No quiero que suene más mis palabras. Pero eso no importa. No, es que lo que yo viví y lo que yo te podría estar diciendo a ti todo lo que yo viví y te pregunto, ¿de qué te edifica? ¿De qué te sirve saber todo lo que yo viví? ¿Sabes qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Que a pesar de todo lo que viví, el Señor me rescató. Y de eso sí les quiero hablar. Les quiero decir que el Señor lo que busca es que en tu corazón seas obediente, tengas fe, le creas a sus locuras, que hagas las cosas conforme a su voluntad, que te arrepientas de tus pecados. Entonces eso va a ser agradable a su corazón. Amén. Aquí lo vamos a dejar. Gloria al Señor. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Me ponen la del final, por favor? Solamente quiero dejarles el resumen al final del todo. Sé que hay más, pero ustedes ahí, expertos en la palabra, indaguen también. Hombres que agradaron a Dios. Abraham, fe y obediencia. Moisés, confianza en la provisión de Dios. Noé, obediencia y fidelidad. Josué, liderazgo y obediencia. Job, perseverancia en medio de las pruebas. David, arrepentimiento y obediencia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, integridad y sabiduría. Enoc, comunión constante con Dios. Elías, valor y dependencia total de Dios. Y Pablo, fortaleza y entrega total. Amén. Ahí se los dejo para que ustedes vayan y engrandezcan esta palabra en el nombre de Jesús, pastor.